Nos reitero el saludo, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar nuestra tercera sesión de este curso sobre literatura en el siglo XIX. Antes de dar inicio con el tema, quiero comentarles algo. Una compañera de una de las corresponsalías del estado de Sonora nos comentó que ah, hay un grupo de personas privadas de la libertad, mujeres en uno de los penales de allá, de los centros de readaptación social, y tienen un grupo que se llama La Letra Escarlata. Es un grupo pues, de creación literaria, de aprendizaje literario. Me comentan que ya han tenido algún curso de literatura con el propio seminario. Y bueno, van a estar participando 14 de estas mujeres en vía asincrónica o de forma asincrónica. Y vamos a tener una sesión especial para ellas en fecha por convenir. Estamos por definir la fecha. Y bueno, yo no puedo más que estar agradecido por el interés de estas personas de participar en el curso y pues felicitarlas obviamente por el interés de estar y de aprender y de hacer cosas desde allí, ¿no? Entonces, más que bienvenidas al curso, mil gracias por el interés y pues pronto nos vamos a ver aquí en línea, ¿no? Mil gracias por eso. Hemos estado subiendo los videos ahí al Classroom. Si alguien no ha logrado entrar, recuerden que tienen que hacerlo con algún correo de Gmail, ¿no? Porque si no, no les permite inscribirse. Antes de terminar la sesión, si me pudieran recordar, pasarles de nuevo el enlace del Classroom, déjenme hacerlo de una vez, aprovechando que estamos en esto. Y lo voy a poner aquí en el chat, el código de la clase. Entran a Classroom, les pide el código y ya con eso, o con la propia, con el enlace. Y si no, entran directo a Classroom, le dan unirse a una clase y con este código que estoy poniendo acá abajo, ¿no? Este, ahí pueden revisar de nuevo los videos. Estoy subiendo bueno, las presentaciones del PowerPoint para que las puedan descargar y tenerlas ahí, revisarlas. Y el día de hoy también voy a subir algunas lecturas que son sugerencias, ¿no? Para ustedes que puedan revisarlas y algunos materiales también audiovisuales que puedan recibir y que puedan revisar, perdón. Bueno, dicho lo cual, ahora sí me arranco y el día de hoy quiero empezar con una lectura que me parece que es relevante para la explicación del tema que tenemos y que no es otro sino la poesía de Hölderlin, que este gran poeta, de quien hay que decir antes de pasar a esta lectura tres cosas, ¿no? Hölderlin es quizá el más grande poeta, pues prácticamente dicen algunos de toda la historia, ¿no? No sé si se puede hablar de un poeta o una poeta como el más o la más grande de la historia, pero bueno, pues estaría, eh, digamos que en esas ligas este hombre Hölderlin. ¿Por qué está en esas ligas, digamos? Bueno, es un poeta que constituye un fenómeno auténticamente inusitado en la poesía, ¿no? Lo es porque su técnica, digamos, estilo poético es auténticamente revolucionario y llevó al lenguaje a niveles insospechados, sin duda alguna, ¿no? Pero también lo es porque replantea todo el quehacer poético de la modernidad. Y en ese sentido, replantear el quehacer poético de la modernidad es una cuestión mayúscula, ¿no? Debaten las y los expertos o comentan las y los expertos que algo pasó en este momento de la historia, en lo que hoy conocemos como Alemania. En realidad, pues era un imperio, ¿no? Fragmentado, ¿no? O formaba parte de toda esta región del imperio austriaco. Y, y pues esta parte que hoy conocemos como Alemania, esta parte geográfica, era pues, un resabio medieval, ahí del absolutismo medieval, que estaba dividido en más de 300 pequeños reinos, ¿no? Era de veras una cosa pues, totalmente fragmentaria, etcétera. Y algo ocurre que de pronto nace una gran cantidad, pero así gigantesca, de autores
de filósofos, músicos, pintores, que revolucionan el pensamiento europeo, pero de verdad revolucionario, ¿no? No solamente son los franceses con la Ilustración, sino la gran revolución cultural que se da en esta zona del mundo, ¿no? Tenemos de pronto a Mozart, a Beethoven, a Hegel, a Goethe, a Hölderlin, a Schiller, a Schelling, es decir, a Herder, ¿no? Es una cosa impresionante lo que ocurre en esta región de Europa y pues estos autores van a a replantear prácticamente cómo pensamos el mundo y la realidad, ¿no? De ese calibre lo que estaba pasando ahí. Bueno, para pensar a Hölderlin entonces en su, digamos, dimensión mayor, voy a recurrir a una lectura que no habla de Hölderlin, pero que sí habla de la poesía y la filosofía. Son las páginas iniciales del capítulo primero de un texto que se titula Formas de hablar sublimes, poesía y filosofía. El autor es el gran doctor Eduardo Nicol, un gran filósofo español que llegó a México en el exilio y que después pues vivió el resto de su vida aquí en México. Fue profesor de la Facultad de Filosofía aquí en la UNAM y uno de los grandes maestros del exilio, como se le conoce a esta generación, ¿no? Voy a dar lectura a esta parte y luego vamos a comentar respecto de Hölderlin, ¿no? El capítulo se titula El verbo mayor. Dice, en el principio era el verbo, esto está entrecomillado, ejemplo eminente de lo que se entiende por hablar sublime. Pero lo sublime no es el verbo. La mayúscula rebasa las medidas humanas. Lo sublime es el propio hablar. Se entiende que es sublime, sin embargo, no se entiende bien en este caso qué es en general aquello de lo que hay que hablar así, en tesitura sublime. Porque no, en el principio no era el verbo. El era es pasado de ser, parte de la oración. Y en el principio, un momento antes, un momento después, no había todavía tiempo, no se conjugaba nada. No cabe decir siquiera, en pleno rigor, que existiera nada antes del tiempo. Esta reflexión Nicola recupera también de alguna manera de las confesiones de San Agustín. Agustín de Hipona, en sus confesiones, tiene una frase que podría ser atribuida a cualquier astrofísico contemporáneo, ¿no? Dice, en el principio no existía nada ni el tiempo ni el espacio eran. Eso dice Agustín en sus confesiones, ¿no? Bueno, acá Nicole reflexiona sobre esto y nos dice, algo está confuso y tratándose del verbo, con mayúscula, que es palabra mayor, aquel era es inquietante. No tengo manera de averiguar si la confusión proviene de un texto hebreo o arameo de la escritura o de la traducción latina llamada Vulgata, que hizo San Jerónimo en el siglo IV, o si es de fecha más reciente, de la traducción española que hizo Casiodoro de Sevilla en el siglo XVI, o en fin, de Cipriano de Valera, que corrigió al anterior. Como quiera que sea, así está nuestro texto, y si razonamos bien a la manera griega, hemos de seguir el camino por el que nos orienta esta pregunta. ¿Qué se supone que es eso que era en el principio? Pues si era en el principio, es forzoso creer que sigue siendo, que no se ha consumido en el tiempo, y que de algún modo nos consta su persistencia. El principio es el acto originario de lo que no tiene principio, de lo que ha principiado. Lo principiado es patente, es lo que los filósofos llaman el ente. El principio, en cambio, no se ve, nadie estuvo ahí en ese momento. Hemos de pensarlo o imaginarlo o simplemente creer en él con gratuidad absoluta. De acuerdo. Terminemos con las evasivas. Se trata de Dios. Dios es misterio, pero ahora nos encontramos con un misterio menor. ¿Por qué había que llamar verbo al principio de todos los principios, al misterio que abarca todos los misterios? Anaxágoras lo llama nous, que es una manera de eludir con una bella palabra su intrínseco misterio. Por lo pronto no se desvanece con tales preguntas la confusión que ha creado el era porque si algo es completo, entonces nunca fue ni será, porque es ahora todo junto, todo una vez.
como dice Parménides hablando del ser, que aquí él también lleva mayúscula. No tiene ni pasado ni futuro. Digamos que esa actualidad perpetua, esa plenitud de ser que es acto puro, permanente y nada más, es nada menos que el eterno ahora. El eterno ahora es el verbo eterno. Este verbo es el misterio de lo eterno. Esta última frase nos intimida a nosotros, a quienes reconocemos que nuestro ser minúsculo es ser en el tiempo. Es este Dasein del que hablaba Heidegger, ¿no? ¿Podemos reunir la eternidad y el verbo? Claro que sí. El autor de la memorable frase, en el principio era el verbo, no es metafísico, sino un evangelista. Transmite un mensaje ajeno. Tiene pues la autoridad delegada que le permite poner el verbo en mayúscula. El verbo es Dios. Entonces, a ese autor no le importa en exceso la gramática, ni tampoco la lógica cuando declara que en el principio era el verbo, lo cual es contradictorio. El principio tiene que ser anterior al principio. Con entendimiento más lúcido, porque iluminado y por una revelación, y más despreocupado que el de la metafísica, lo que nos comunica el evangelista es que el verbo fue principio, que milagrosamente, misteriosamente, en el verbo y por el verbo se originó algo que sí era, algo que no es principio, que actúa, se mueve y cambia, aunque no es acto puro, que no es absoluto y que, a pesar de todo, el ser prodigioso que llamamos el universo del ser. Al decir que en el principio lo que era es el verbo y nada más, lo que dice el buen Juan es que a partir de tal principio existe lo otro, o sea que el acto primero, primero ya en tiempo, puesto que lo crea, es un acto verbal, y no podemos oponernos a semejante manera de hablar sublime, diciendo que no lo entendemos, porque lo dicho se presenta justamente como mysterium tremendus. Está claro que se trata de un misterio, si se permite hablar así. Lo otro era verbal, puesto que procedía de lo verbal, y algo del principio tenía que impregnar su ser. Pero no, porque siendo lo otro, respecto del verbo, tenía que ser mudo, y sin embargo no resultó irreparable, indefectiblemente mudo. Este es entonces el segundo gran misterio. De lo mudo habrá que nacer un verbo. La mudez de lo otro estaba, por lo tanto, destinada a hablar. Bueno, estas reflexiones que nos plantea aquí Eduardo Nicol, voy a brincarme algunos párrafos, es lo que está en el núcleo de la discusión desde hace más de 250 años y que esta discusión la inaugura justamente Hölderlin. ¿Por qué? Porque Hölderlin lo que va a plantearse, adelantándome un poco en la exposición, es una pregunta fundamental desde la poesía entre el ser y la nada, o mejor dicho, de la nada y del ser que hay, ¿no? ¿Cómo ocurre que de la nada de pronto existe el ser o aparezca el ser, como lo diría propiamente Hölderlin? Bueno, lo que él va a proponer es que de la nada y el ser está el llegar a ser, que es una manera elegantísima, hermosa, poética, por supuesto, de plantearnos cómo existe la creación, pero una creación que Hölderlin mismo no considera en los marcos de la religión cristiana, sino que él al revés se sale de esa religión para poder hablar en estos términos con propiedad filosófica, lógica y por supuesto poética, ¿no? Bueno, lo que nos va a decir más adelante, Eduardo Nicol es lo siguiente, dice, la palabra sublime que remotamente e inesperadamente deriva de este umbral del ser y la nada, tiene el antecedente más claro y directo en el latín sublimis o sublimus. Sus significados varios incluyen lo grande, lo exceso, lo glorioso, lo eminente, en suma, lo meritorio por su elevación. Sublimar es elevar, y lo que hace la poesía y la filosofía no es más, pero tampoco menos, que esa sublimación del lenguaje vulgar. Así la poesía es por esencia sublime, lo es, aunque no emplee lo que he llamado tantas veces palabras mayores. De lo divino solo se puede hablar con palabras mayores. Por eso los teólogos son gente seria. Pero el tema de Dios y la palabra de Dios no son su monopolio. De Dios se puede hablar en términos variados, teológicos, ontológicos, lógicos,
religiosos simplemente o místicos, o incluso míticos y especialmente poéticos. Observamos que estas son maneras de hablar siempre respetuosas, sea o no creyente el de la voz, como si fuese indispensable guardar consideraciones a lo que los fieles atribuyen existencia al verbo. También tienen dignidad los usos poéticos de la palabra Dios, como si la poesía, que es fantasía en su más radical expresión, pudiera remediar la inquietante perplejidad y desazón en que nos dejan los múltiples misterios que se coaligan en esa palabra Dios. También la poesía es cosa que va en serio. Así, hablamos en serio cuando decimos que el verbo es sublime, porque es magnus, es mayor o más grande, de suerte que su magnitud entitativa, perdón, implica dos cosas: la existencia de otro verbo y la minoría de este otro. No puede haber un mayor sin un menor. El verbo es maximus, el pequeño verbo a veces es minimus, lo menor, pero incluso cuando es sublime, ha de inclinarse con reverencia casi humillada ante la sola idea de lo altior, pero alguna dignidad ha de tener ese minor, porque si es alus respecto de lo maximus, participa de su grandeza por la sola posibilidad del cotejo, por el mero hecho de su existencia menor, lo cual pudiera llamarnos a orgullo si lo sublime por su elevación nos causara mareo. Es como si este efímero verbo, que se extinguirá cuando termine la vida, clamara por la existencia de un alius más excelso aún. Es como si nuestro verbo, cuyo origen es misterio, no quisiera o no pudiera existir solo. Si hay un verbo, tiene que haber dos. Es como si el menor fuese la razón del mayor. Bueno, lo que nos está diciendo acá, con una tremenda claridad, a mi parecer, Nicole, es que el origen de lo humano es un origen verbal. Y ese origen verbal implica el reconocimiento de la alteridad. Somos siendo otros, somos siendo nosotros mismos frente a los demás. Y eso es precisamente lo que nos pone enfrente Hölderlin con su poesía. Cuando Hölderlin crea, cuando hace poesía en este sentido mayor, lo que nos está diciendo es justamente que el origen de lo humano, la fuente originaria de todo lo que podemos considerar como lo humano, es aquello que podemos nombrar. De ahí que Heidegger, por ejemplo, cuando piensa en la pobreza, recupera para problematizar el concepto de la pobreza justamente uno de los poemas de Hölderlin. Imagínense qué cosa tan poderosa pensar la pobreza desde la poesía, ¿no? Y para ello, insisto, Heidegger recurre a Hölderlin diciendo y recuperando un poema tremendo atribuido a Hölderlin, donde dice: desde que podemos nombrarnos unos a otros, ¿no? Es uno de los versos que recupera. ¿Por qué? Dice: los hombres hemos nombrado a muchos celestes, desde que somos un diálogo y podemos nombrarnos unos a otros, pero desde que somos un diálogo es justamente el momento originario de la creación, no del mundo, no del ser humano, sino de la relación con la alteridad. Ese desde que somos un diálogo entonces nos mueve y nos lleva a considerar que el lenguaje es mucho más que un conjunto de signos codificados con un sistema de reglas que nos permiten transmitir información, que es la definición clásica de manual del lenguaje, ¿no? Y que Walter Benjamin nos va a alertar diciéndonos cuidado porque esa es la definición clásica del burgués, ¿no? O la definición burguesa del lenguaje. No, el lenguaje es mucho más. Nos va a decir Wittgenstein, el lenguaje es, poniendo un parangón, es como si pensásemos en cualquier deporte, ¿no? El lenguaje sería el estadio, el lenguaje sería el público, el lenguaje sería el árbitro, el lenguaje serían los jugadores, las marcas, las reglas de la cancha y sería todo aquello que no vemos del juego. Eso sería el lenguaje, ¿no? Entonces, Hölderlin es este poeta que poetiza la poesía. ¿Se acuerdan que yo les comenté la vez pasada que por eso estaba pensando Hegel en el fin del arte, ¿no? En estas tres etapas que les decía: el arte clásico o el arte simbólico, el arte religioso. Y aquí quiero aclarar y matizar esta frase que usé, porque tanto para Hegel, y Hegel de hecho lo retoma de Hölderlin, ahorita les voy a contar por qué,
Lo religioso es lo verdadero y bello, porque son muy platónicos en esto. Es decir, ellos sí retoman este ideal platónico de que lo verdadero es por necesidad bueno y bello, que luego Nietzsche los va a fustigar y va a decir que es la triada conceptual más extravagante de toda la filosofía, ¿no? Porque de ningún lugar podemos extraer que lo bello por necesidad es bueno y por necesidad es verdadero. Bueno, Hölderlin y Hegel sí lo creían, ¿no? Y lo asumen como tal. Bueno, por eso piensan en el arte religioso, porque es el arte verdadero por definición, ¿no? Es más, en algunos textos, algunos traductores alertan que Hölderlin utiliza el concepto de belleza como sinónimo de religión y lo religioso como sinónimo de belleza, ¿eh? Por si alguna vez se meten a estudiar con mayor profundidad a Hölderlin, se lo pueden encontrar así. Bien, esta idea, por lo tanto, de que la poesía es la creadora del mundo, lleva a Hegel justamente a esta etapa, porque después del arte religioso va a venir lo que en su momento era el arte contemporáneo, pero a lo cual justamente Hegel le va a llamar el arte romántico, no en el sentido del romanticismo que estamos viendo aquí, sino el arte romántico en el sentido de que la poesía y el arte se problematizan a sí mismos, se preguntan por su ser, se preguntan por su origen, por su naturaleza, por su esencia, por su manera de ser y estar en el mundo. Bueno, les digo todo esto porque si hay un poeta en la historia del pensamiento occidental que hasta este momento no había ocurrido así, al menos no a la manera y usanza de Hölderlin, es que convierte a su poesía en filosofía al mismo tiempo. No hay una distinción clara entre filosofía y poesía en Hölderlin. Son la misma cosa. Para Hölderlin, el poeta debe pensar filosóficamente y el filósofo debe tener sensibilidad estética para crear. De otro modo, no son lo que son. De tal forma que este poeta nos pone enfrente un gran reto, poetizar a la filosofía y estetizar a la filosofía, sí, estetizar a la filosofía digamos, convertir en logos, en su sentido más profundo heraclitio, a la poesía, ¿no? Este logos que es mucho más que verbo, que es pensar lógico y que es pensar filosófico al mismo tiempo. De tal manera que hay una impronta muy poderosa en esto. Me pregunta el compañero Gerardo Rivera, ¿dónde podemos conseguir el texto de Eduardo Nicol? Lo venden en libros UNAM, casi estoy seguro, y lo tiene Google Books, ¿no? Disponible para lectura, no para descarga, pero es un texto hermoso, léanlo, de verdad vale mucho la pena leer el texto del maestro Nicol. Bueno, voy a leerles ahora también, preparé para esta sesión un, un breve texto que me pareció que es necesario porque, vaya, dado que el poeta Holder nos habla con palabras mayores, pues hay que intentar referirse a él aproximándose al menos, en la medida que uno es capaz, a esa forma de hablar tan poderosa, tan potente que tiene el poeta Hölderlin, ¿no? Entonces, en esa lógica, preparé no solamente la presentación en PowerPoint, sino que también preparé una pequeña presentación, una ponencia. La voy a poner en pantalla para que si a alguien le choca mi voz, le puede poner mute y la puede seguir leyendo, ¿no? Digo, puede pasar, ¿no? Ocurre. Déjenme ponerla acá. Compartir. Listo. Yo creo que ya la ven ahí, ¿no? Bueno, Hölderlin la titulo Una vida en busca de la unidad, lo singular y el absoluto. Porque eso es lo que hace este compañero, ¿no? Inicio citando dos versos de Hölderlin, ¿no? Que lo van a encontrar en todos los manuales, en todos los textos explicativos del romanticismo y de Hölderlin en particular. Va a decirnos, pero lo que permanece lo fundan los poetas. Esto lo dice en un famosísimo poema, el Andenken, ¿no? Que apela a la memoria y que nos dice esto, lo que auténticamente permanece lo fundan los poetas. Lo va a citar Stefan Gorg, lo va a citar Heidegger, lo van a estar todos, ¿no? Pero también tiene un verso muy poderoso en el cual se sintetiza, me parece, prácticamente todo el espíritu del romanticismo. Nada razonable surgió nunca de la razón pura. Fíjense cómo la él llega a Kant, ¿no? Este,
Y bueno, desde esta perspectiva, pues es desde donde está pensando Hölderlin. Nos va a decir, separen algunos apartaditos, ¿no? Hablar de Friedrich Hölderlin es hablar de un poeta situado en una frontera. Nació en 1770, el mismo año que Hegel y Beethoven, y murió en 1843, vivió 73 años, ¿no? Muy longevo para la época. Después de que la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas transformaran Europa. Su obra no puede entenderse solamente como capítulo del romanticismo, antecedente del idealismo o testimonio de una existencia trágica. Pertenece a todos esos territorios y a la vez los desborda. Su pregunta más profunda podría formularse así: ¿cómo volver a reunir aquello que la modernidad ha separado? El ser humano y la naturaleza, el individuo y la comunidad, la razón y la sensibilidad, los mortales y lo divino, sin destruir las diferencias que hacen posible la relación. Esta pregunta no nació de una especulación abstracta, se fue formando en el interior de una vida marcada por pérdidas tempranas, amistades intelectuales extraordinarias, entusiasmos revolucionarios, amores imposibles y experiencias reiteradas de separación. Pero conviene advertirlo desde el principio. Una biografía intelectual no busca explicar los poemas mediante anécdotas privadas. La muerte del padre, el amor por su sed contar o la enfermedad posterior no contienen por sí solos la clave de la obra. Lo decisivo es observar cómo Hölderlin transformó esas experiencias en problemas de lenguaje y pensamiento. El duelo se convirtió en una meditación sobre la ausencia, el amor en una teoría de la distancia, la amistad en una conversación filosófica, Grecia en crítica de la modernidad y la revolución en la esperanza cada vez más difícil de una comunidad reconciliada. Johann Christian Friedrich Hölderlin nació en Laufen am Neckar, en el ducado de Württemberg. Su padre murió cuando él tenía apenas 2 años. El segundo esposo de su madre falleció cuando Hölderlin tenía 9. La casa familiar quedó gobernada por su madre, por una madre de profunda religiosidad pietista que proyectó para su hijo una carrera en el ministerio protestante. El poeta creció, por tanto, dentro de una cultura bíblica en la que la palabra no era un simple vehículo de información. Los salmos, los himnos y la predicación hacían del lenguaje una forma de comunidad y una respuesta a lo sagrado. Aunque más tarde se apartaría de la vocación pastoral, nunca abandonaría esa gravedad originaria de la palabra. Sus grandes himnos conservarán la respiración religiosa, pero hablarán desde una época en la que la fe ya no puede descansar en una certeza compartida. Su educación pasó por los seminarios de Dankendorf y Marburg. Allí aprendió griego, latín, hebreo, retórica y teología. Conoció la poesía de Klopstock y Schiller e imaginó una vocación distinta de la prevista por su familia. En Maulbronn vivió su primer vínculo amoroso importante con Louise Nast, hija del administrador. El compromiso terminó en 1789 y permite reconocer un conflicto que lo acompañará: la dificultad de acomodar el deseo singular dentro de las instituciones sociales. Hölderlin se sentía incapaz de ofrecer la estabilidad que aquella unión exigía, mientras su vocación literaria reclamaba una forma de vida incierta. Bueno, en realidad Hölderlin nunca se casa, ¿no? Eh, y no lo hace porque piensa que casarse pues, lo va a llevar a cumplir con obligaciones familiares, ¿no? Si me caso, pues tengo responsabilidad, pues hay que dar el gasto y estas cosas, ¿no? Y si voy a tener hijos, pues hay que educarlos, mantenerlos. Digo, como diría un amigo, los hijos no se salen nunca ni de las preocupaciones ni de la nómina, ¿no? Entonces, pues Holderlin lo tenía muy claro y dijo, pues mejor no me caso y no tengo hijos. Hay una serie de renuncias muy importantes en la vida de Hölderlin que vamos a ir viendo, ¿no? Tübingen, Amistad, Filosofía y Revolución. En 1788 ingresó al célebre Stift de Tübingen para estudiar teología. Allí coincidió con dos jóvenes que transformarían la filosofía europea: Georg Wilhelm Friedrich Hegel y Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. A su alrededor estaban también el poeta Christian Ludwig Neufer,
Rudolf Maginot e Isaac von Sinclair. Fíjense, es interesantísimo porque no solamente coincidieron en el seminario, Hegel, Schelling, perdón, y Hölderlin convivían en la misma habitación, eran compañeros de cuarto. Ahí se trabó una amistad poderosísima de los tres y luego Schelling se va a pelear con Hegel porque en su fenomenología del espíritu Hegel critica la idea de totalidad y unidad de Schilling, este se enoja y lo manda al diablo y se pelean, ¿no? Ahí se acabó la amistad. Pero estos tres, insisto, no solamente fueron al mismo seminario, eran compañeros de la misma habitación. Es un dato que no es muy conocido, pero que vale la pena destacar, ¿no? Esta constelación de amistades importa porque el pensamiento de Hölderlin surgió dentro de una conversación. Mucho antes de que Hegel y Schelling construyeran sus sistemas, los jóvenes discutían a Kant, Spinoza, Rousseau, Fichte y la posibilidad de superar las divisiones heredadas por la filosofía moderna. Hölderlin no fue el poeta sensible que escuchaba pasivamente a dos futuros filósofos. Participó de manera decisiva en aquella búsqueda y formuló una intuición que dejaría huellas en sus amigos. La unidad originaria no puede pensarse como un dominio de un término sobre otro. El breve fragmento conocido como juicio y ser permite advertir la radicalidad de esa intuición. Todo juicio separa sujeto y objeto. Al decir que algo es algo, introducimos una división. Por eso la unidad del ser no puede ser simplemente el resultado de una operación conceptual que reúna después lo previamente separado. Esta es una crítica a Kant, ¿no? Debe existir una relación más originaria, una unidad que no suprima la diferencia. Hölderlin encontrará su expresión privilegiada en la belleza. La belleza no es un adorno añadido a la verdad, es la experiencia en la que los contrarios pueden mostrarse relacionados sin perder su singularidad. Esta idea atraviesa Hiperión, perdón, sus ensayos y su poesía. Hiperión significa en griego lo superior, lo que está por arriba de todo, ¿no? Sus ensayos y su poesía. La reconciliación auténtica no consiste entonces en borrar las tensiones, sino en darles una forma habitable. Mientras aquellos estudiantes discutían la unidad del ser, la historia irrumpía en Europa. La Revolución Francesa de 1789 fue recibida por Hölderlin, Hegel y Schelling como promesa de una humanidad libre. Para Hölderlin significaba que la libertad podía abandonar la teoría y convertirse en mundo. Su republicanismo no fue una exaltación pasajera. Incluso cuando rechazó la violencia del terror y observó el fracaso de los proyectos emancipadores, conservó la convicción de que una comunidad más libre debía ser posible. La pregunta ahora era qué condiciones espirituales, estéticas y políticas impedirían que la libertad degenerara en dominación. En este sentido, me voy a salir un poco de la lectura. Es importante decir que para Hölderlin hay cuatro grandes motivos universales que hay que poetizar. En primer lugar está su enorme amor a los griegos, ¿no? O sea, Hölderlin es un griego póstumo, como nos decimos varios, ¿no? Este se consideraba así, ¿no? Él creía que era una especie de Pericles mezclado con, no sé, con alguno de los grandes trágicos y al mismo tiempo con los grandes filósofos que construyeron los primeros sistemas, Platón y Aristóteles, ¿no? Por supuesto, él no pensaba que habría que recurrir a los griegos simplemente para contemporizar con ellos, ¿no? Él pensaba que Grecia permitía la crítica de la modernidad. ¿Por qué? Porque nos llevaría al retorno, al origen de todo aquello que la modernidad estaba planteando. El gran héroe de los griegos para Hölderlin, fíjense qué interesante, no solamente son los filósofos y los poetas, su gran héroe es Pericles. Él piensa que Pericles es el hombre, el héroe por excelencia de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque rompe con toda esta tradición monárquica, con toda esta tradición imperialista de la antigüedad e introduce la idea de la auténtica igualdad entre los hombres, ¿no? Pericles, sus grandes reformas, llevan a la construcción y a la invención de la democracia. Y para Hölderlin esa es la gran invención de Occidente, la democracia. Él pensaba que la belleza
solo podía florecer si había democracia, pero una democracia auténtica donde la igualdad no fuese solo una cuestión formal, sino una realidad palpable histórica de condiciones sociales. De hecho, hay quienes piensan que en realidad el más dotado para la filosofía de estos tres, Hegel, Schelling y Hölderlin, era el propio Hölderlin, ¿no? Pero esa es una de sus segundas renuncias. Dice, no, yo no voy a hacer filosofía porque entonces voy a esclerotizar mi pensamiento en un sistema. Y para romper con el sistema tengo que estetizar al pensamiento, estetizarlo en un sentido muy potente, ¿no? Esto llevó a varios excesos en la interpretación de Hölderlin, ¿no? Por ejemplo, los nazis lo retoman para decir que pues Holderlin y su idea del patriotismo alemán pues eran el fundamento del nuevo Reich, ¿no? Pues, ante lo cual Holderlin mismo se hubiera escandalizado, ¿no? Habrá autores, ¿no? Híjole, hay un francés, no recuerdo su apellido, pero sobre todo también Lukács, van a recuperar a Hölderlin desde una visión de izquierda, ¿no? Lukács también ahí se voló la barda, decía que el fundamento del pensamiento revolucionario de izquierda era Hölderlin, pues tampoco, ¿no? Pero ahí lo interesante es que, pues como suele ocurrir casi siempre, está como en un intermezzo, ¿no? De una idea de una nación alemana unida, constituida, unificada, con una nueva comunidad y al mismo tiempo una idea de la universalidad, de la igualdad y la democracia, ¿no? Estoy buscando acá un poema, déjenme decirles, denme un segundo, lo estoy buscando acá. Miren, él escribiría un poema que se llama Muerte por la Patria, que es justamente el que van a recuperar o intentar recuperar los nazis, tergiversándolo y diciendo que pues ahí estaba el origen del nuevo Volksgeist, ¿no? Este nuevo espíritu del pueblo que se levantaba y que permitía la creación de una nueva patria, un nuevo Reich, y que se erigiría por los 1000 años que el loco de Hitler decía, ¿no? Bueno, el poema Muerte por la Patria lo pueden encontrar, hay una muy buena edición es española, de Barcelona, se llama Ediciones 29 y es la poesía completa de Hölderlin. Me gustó mucho la traducción que presentan acá. Es miren, sí se ve ahí, ¿no? Eh, el editorial se llama así, Ediciones 29, no es una editorial muy conocida, pero creo que ahí se ve, ¿no? Es una edición de Barcelona y creo que tiene una muy buena traducción, que sí recupera mucho este espíritu filosófico, ¿no? El poema Muerte por la Patria dice, llegas, oh batalla, de las colinas bajan al valle oleadas de jóvenes para enfrentar a los insolentes invasores, seguros de su arte y de su brazo. Pero más segura que todo, el alma de los jóvenes se abate sobre ellos, pues los justos pegan como magos y sus cantos patrióticos paralizan las rodillas de los infames. Recibidme, recibidme en vuestras filas. No quiero morir un día de vil muerte. Morir inútilmente me horroriza, pero sí caer en el altar de la patria, desangrar mi corazón por la patria. Pronto esto será un hecho. Aquí estoy, yendo hacia vosotros, camaradas, que me enseñasteis a vivir y a morir. Sí, ya bajo a la batalla. ¿Cuántas veces el sol tuve sed de veros, héroes y poetas de otros tiempos? Ahora, acoged como amigo al humilde extranjero y seremos unos de otros hermanos. Ya llegan los heraldos de la victoria, la batalla es nuestra. Sigue viviendo en lo alto de la luz, oh patria, y no cuentes los muertos, porque por ti ni uno solo de más ha caído. Bueno, si se fijan, hay una legitimación tremenda de Hölderlin de la idea de la violencia como mecanismo válido para la revolución. O sea, Hölderlin no le espanta la muerte, ¿no? En el sentido de que le genere horror y de que le genere algún prurito para decir que pues por ahí no va, ¿no? En realidad, a Holderlin le parece que los métodos revolucionarios violentos son válidos, ¿no? Por eso Lukács lo recupera, ¿no? Es más, Lukács en algún momento diría que la idea del internacional socialista está en germen justamente allí
en este poema de Hölderlin. En realidad, pues no es para tanto, eh, pero bueno, es un poema hermosísimo, es un poema de una calidad técnica y de una musicalidad en su propio idioma tremenda, ¿no? Bueno, voy a seguirme, me brinqué unos parrafitos acá para continuar con la lectura del texto que yo preparé, ¿no? Suzette Gontard y la creación de Diotima. Suzette hasta el nombre bonito, tenía bonito, ¿no? Dicen que era una mujer hermosísima y hasta eso, ¿no? Dice, en 1796 Hölderlin entró como preceptor en la casa del banquero Jacob Gontard en Frankfurt. Allí conoció a Suzette Gontard, esposa de su empleador y madre de 4 hijos. Entre ambos se desarrolló una relación correspondida, secreta y condenada por las convenciones sociales. Descubierto el vínculo, Hölderlin abandonó la casa en 1798 y mantuvo después encuentros y correspondencia con Suzette. La separación convirtió el amor en presencia sostenida por la distancia. En 1802, mientras regresaba profundamente alterado y burdo, Suzette murió durante una epidemia. La noticia cerró toda posibilidad de reencuentro y fijó su figura en la memoria. En realidad, dicen los biógrafos que nunca tuvieron así que veres físicos reales, ¿no? Pero que sí había un flirteo ahí correspondido, ¿no? Es esta idea del amor imposible del que hemos venido hablando a lo largo de las sesiones, este amor que sí se corresponde, pero que las convenciones sociales imposibilitan, ¿no? Y el espíritu de Hölderlin pues lo lleva a esto, así enamorarse de esta Suzette, y Suzette se enamora de él, pero pues está casada, no puede, pues se declaran su amor, pero no pasa en realidad nada, según como dicen los expertos, y luego se le muere Suzette, ¿no? Que les digo, es como esta Simonetta Vespucci para Botticelli, ¿no? Eh, si conocen el cuadro de Afrodita saliendo del mar, de Botticelli, pues es el rostro de Simonetta, que hay quienes afirman que era la mujer más hermosa del Renacimiento, ¿no? Dice, Suzette ingresó en la obra bajo el nombre de Diótima, la mujer que en el banquete de Platón enseña a Sócrates el ascenso del amor desde la belleza sensible hacia una comprensión más alta de lo bello. Sin embargo, la diótima de Hiperión no es una alegoría filosófica ni un retrato encubierto que pudiera reducirse a su sed. Es una creación donde experiencia, tradición platónica y proyecto político se entrecruzan. Por eso la idea del curso, ¿no? Poder, deseo, historia, modernidad, porque eso es lo que está en juego acá, ¿no? Diótima representa una forma de presencia no dominadora. Junto a ella, Hiperión reconoce que la belleza no se posee, se recibe como una relación capaz de transformar al sujeto. El amor no conduce a la apropiación del otro, sino al descubrimiento de un mundo compartido. Por eso el amor y la revolución están íntimamente unidos en Hiperión. El héroe desea liberar Grecia, pero fracasa cuando la acción revolucionaria reproduce saqueo, brutalidad y desprecio por aquello que pretendía salvar. Diótima comprende que ninguna comunidad libre puede construirse únicamente mediante la fuerza. La transformación política requiere una educación integral de la sensibilidad, seres humanos capaces de reconocer la belleza y, por tanto, de no tratar a los demás ni a la naturaleza como objetos disponibles. La pérdida de Diótima revela asimismo que esta unidad no puede convertirse en posesión permanente. La reconciliación aparece como instante, recuerdo y promesa, nunca como una condición definitivamente asegurada. Grecia, patria extranjera y crítica del presente. Grecia fue para Hölderlin mucho más que un repertorio de mitos o la armonía serena imaginada por cierto neoclasicismo. En los griegos encontró una cultura capaz de relacionar cuerpo, naturaleza, ciudad y divinidad, pero también conflicto trágico, exceso y caída. Sus dioses son luminosos y terribles. Sus héroes habitan el límite que separa a los mortales de lo divino. Mirar hacia Grecia no significa huir del presente, sino adquirir una distancia desde la cual la modernidad contemple su propia fragmentación. La cuestión se vuelve más compleja
en sus traducciones de Sófocles. Cada cultura, sostiene Hölderlin, aprende el uso de lo propio mediante la experiencia de lo extranjero. Los griegos, cercanos al fuego celeste, tuvieron que aprender claridad y medida. Los modernos, inclinados hacia la sobriedad racional, necesitan exponerse a la pasión y a lo sagrado. No se trata de copiar a Grecia. Lo griego debe permanecer extranjero. La traducción lleva así el alemán hasta sus límites y hace sentir el choque entre las lenguas. También por ello la muerte de Empédocles quedó inconclusa en tres versiones. Empédocles desea arrojarse al Etna para reunirse con la naturaleza infinita. Su decisión encarna la tentación de superar violentamente la separación entre el individuo y el todo. Pero una unión que exige la desaparición del individuo quizá no sea reconciliación, sino otra forma de violencia. Hölderlin vuelve una y otra vez sobre el drama porque el conflicto no admite una solución sencilla. Ni la separación absoluta ni la fusión absoluta permiten habitar. La obra inconclusa no es únicamente fracaso de composición, es la forma adecuada de un problema que se resiste a ser clausurado. Fíjense, aquí es bien interesante observar que en Hölderlin hay una recuperación de lo griego vía Pericles, que les digo que le parece así el gran reformador, el gran introductor del espíritu humano auténtico en la democracia y por lo tanto en la posibilidad de crear belleza, sino que también recurre a Empédocles. Para quien no conocen un poco de la historia de Empédocles, este hombre era un sabio, ¿no? Y este hombre, en tanto que sabio, había ocurrido ya en otros lugares, ¿no? Los propios atenienses habían recurrido a Solón en algún momento para hacer las grandes reformas ante la desigualdad y la pobreza que había en el siglo sexto antes de nuestra era. Vienen las reformas de Pericles. En Esparta habían recurrido a este sabio Licurgo, ¿no? Para pedirle que hiciera la gran reforma. Y en los tres casos, estos tres sabios habían aceptado. Pero cuando van con Empédocles y le piden que gobierne y que ponga orden, en lugar de eso, Empédocles va y se avienta, dice la leyenda, al monte Etna. Es una cosa paradójica, ¿no? Claro, esto no se sabía, bueno, no se sabían muchas cosas en el momento en que Hölderlin está pensando estos temas, ¿no? Pero hoy sabemos, por muchos historiadores, expertos en la Grecia antigua, que pues Empédocles ni se aventó al monte, ¿no? Que es una leyenda que se inventaron algunos, ¿no? Para divinizar su figura, y que tal parece que Empédocles en realidad se cayó de un caballo y se murió, se mató en la caída, ¿no? Pero como a sus seguidores les parecía muy poco épico eso, pues como que se murió de una caída, ¿no? Así como el Superman ¿no? Que se cayó del caballo y quedó cuadrapléjico, pues decían, pues cómo, ¿no? Empédocles muerto porque se cayó del cuaco, pues no suena nada glorioso, pues vamos a decir que se aventó al Monte Etna, ¿no? Entonces, se inventan esta leyenda, pero también varios estudiosos ya han encontrado textos donde refieren que Empédocles les dice cuando van y lo visitan, oiga, Empédocles, pues usted es el sabio de aquí de la región, pues venga y gobiérnanos. Y Empédocles le responde, pues que no lo merece, ¿no? Que son una runfla de inútiles y que pues él está por arriba de ellos y que pues ya parece que va a perder el tiempo gobernándolos, ¿no? Entonces, estas contradicciones de la historia, ¿no? Pero bueno, para Hölderlin, Empédocles, en esta renuncia al poder, ¿no? En lugar de buscar el poder para sí y ejercer el dominio sobre sus conciudadanos, pues prefiere aventarse al monte Etna, ¿no? Y bueno, ahí surge como fuego y cenizas y se va al cielo, al parecer, en el mito, ¿no? Bueno, en la leyenda. Entonces, para Hölderlin estas figuras son tan importantes porque nos muestra justamente cómo la modernidad tiene el enorme problema de que expulsó a los dioses del mundo, ¿no? O sea, Hölderlin, por supuesto, no pensaba que el Olimpo hubiese existido y que allá andaban Zeus y compañía, ¿no? No, sino que la idea de lo divino, en tanto que posibilidad absoluta de creación de belleza y lenguaje, fue expulsada de la modernidad por esta pretensión de todo llevarlo a lo racional, lógico, matemático y científico. Entonces, lo que dice Hölderlin, lo que requerimos es recuperar a los dioses. Bueno, Calazo y su idea de los dioses, ¿no? De las bodas de Cadmio ay, se me olvidó.
Las bodas de Cadmio, no recuerdo con quién se casa Cadmio, pero el texto de Calazo justamente nos dice eso, es la última vez que los dioses convivieron con los hombres, ¿no? Y esa idea de alguna manera está asociada y está influenciada pues por el gran Hölderlin, ¿no? Es difícil encontrar un poeta, un gran poeta, un gran literato contemporáneo que no haya leído bien a Hölderlin y que no esté de alguna manera influido por él, ¿no? Bien, este otro pasaje de mi texto dice, la naturaleza ocupa el centro de la poesía holderliniana, pero no como paisaje decorativo, como ya lo vimos con Goethe, sino ni como refugio sentimental. Es physis, aquello que brota, aparece, se retira y se transforma. El concepto de physis en griego es muy potente, ¿no? Hay un gran texto de Antonio Escotado, que ya falleció, que se llama justamente así de Physis Apolis. Te lo voy a poner aquí. El autor es Antonio Escotado. Ahí se los puse. Eh, Perdón que suelte así, pero al vuelo, ¿no? Como diría Octavio Paz, palabras al vuelo que al pasar no pasan, se quedan, ¿no? Eh, y así salen los textos, ¿no? Bien decía también Humberto Eco, ¿no? Que los libros hablan de libros, ¿no? No hablan de la realidad nunca. Y los que hablamos de libros, pues no sabemos hablar más que de eso, ¿no? Por eso somos tan aburridos. Entonces, dice acá, ¿no? Es physis, aquello que brota, aparece, se retira y se transforma. El ser humano pertenece a esa totalidad viva sin confundirse con ella. Por eso los ríos son decisivos. Unen origen y viaje, patria y extranjería, memoria y porvenir. El río se aleja de su fuente y lleva consigo aquello de lo que se separa. Es la figura de una identidad que solo llega a ser propia atravesando la distancia. El recuerdo, el viaje hacia Bordeaux, se transforma en una meditación sobre lo que puede permanecer. El poema no reproduce simplemente una experiencia pasada, la funda de nuevo en el lenguaje, y esto es fundamental en Hölderlin, ¿no? Por eso Heidegger, cuando habla de la poesía y el arte, piensa que la poesía funda a la tierra y constituye al mundo. Es el fundamento de todo el lenguaje, y el lenguaje como tal aparece como poesía. Por eso es tan potente la recuperación que hace Heidegger de Hölderlin, ¿no? Entonces dice, de ahí el verso que Heidegger volverá célebre, lo que permanece lo fundan los poetas. La fundación, sin embargo, no debe entenderse como poder soberano. El poeta no crea el mundo arbitrariamente, escucha relaciones amenazadas por la dispersión y les ofrece una figura compartible. Su autoridad nace de la atención, no del dominio, es decir, nace del diálogo, de este verbo compartido, de esta comunidad que nace al reconocernos como seres de habla y como portadores del verbo, ¿no? El pan y vino, la naturaleza se vuelve también historia espiritual. La noche no es únicamente una hora del día, designa una época en la que los dioses se han retirado. Los mortales conservan pan, vino, fiesta y memoria, pero ya no viven dentro de una presencia sagrada inmediata. La tarea del poeta consiste en reconocer esa ausencia sin llenarla con falsos absolutos. De aquí surge la pregunta. ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? La penuria más profunda no consiste solo en que los dioses hayan partido, sino en que los seres humanos puedan dejar de recibir, de percibir su partida y acostumbrarse a un mundo reducido a utilidad, cálculo y consumo, que esa es la racionalidad moderna, ¿no? El dolor de la modernidad, nos dirán algunos poetas, no es que Dios no nos hable, sino que Dios no nos escucha porque hay una interrupción del puente dialógico de lo humano y lo divino. Y otra vez, lo divino no necesariamente tiene que ser la creencia o la fe auténtica y decidida en algo metafísico, sino en la interrupción del mundo simbólico de la vida y la existencia. Eso es lo que nos alertan estos poetas y nos dicen, oye, cuidado, porque lo que ocurre acá es que, pues si expulsas a los dioses del mundo, pues no vas a poder estar nunca de manera plena en el mundo. Fíjense, Heidegger, en este textito que se llama Arte y Poesía,
Lo pueden encontrar en los breviarios del Fondo de Cultura Económica. Es una muy buena traducción. Creo que es la de, déjenme decirle quién hizo esta traducción. Pues es la del gran Samuel Ramos, ¿no? Nada menos. Y me parece que es una gran traducción la de Samuel Ramos. Voy a leerles dos paginitas de este texto para que vean lo que provocó Hölderlin en muchos poetas y en muchos filósofos. Heidegger, sin duda, uno de los grandes filósofos del siglo XX, lamentablemente, pues no aliado, pero sí esta simpatía documentada que llegó a tener por los nazis, ¿no? Eh, Ok. Está bien, Claudia, sin problema. Nos dice aquí que su conexión está inestable, ¿no? Bueno, fíjense, dice Heidegger respecto de este hombre, ¿no? Déjenme, cam- perdón, es que se me perdió. ¿De aquí está? Dice Heidegger, perdón, es que se me perdió la paginita donde estaba. Aquí está. Dice, las obras de arte son conocidas por todos. Esto es lo que nos dice Heidegger, ¿no? Las obras de arte son conocidas por todos. Las obras de arquitectura y escultura se encuentran en las plazas públicas, en las iglesias y en las casas. En las colecciones y exposiciones se depositan obras de arte de las más diferentes épocas y pueblos. Si las miramos en su intacta realidad, sin prejuzgar, entonces se muestra que las obras son tan naturalmente existentes como las cosas. El cuadro cuelga en la pared como un fusil de caza o como un sombrero. Una pintura, por ejemplo, la de Van Gogh, que representa un par de zapatos de campesino, vaga de una exposición a otra. Las obras son transportadas como el carbón del Ruhr o como los troncos del árbol de la Selva Negra. Los himnos de Hölderlin se empacaban durante la guerra en la mochila, como los instrumentos de limpia. Los cuartetos de Beethoven yacen en los anaqueles de los editoriales con los papas en la bodega. Todas las obras tienen este carácter de ser una cosa. ¿Qué serían sin este carácter? Pero quizá nos moleste esta manera tan tosca y superficial de ver la obra. Tal representación de la obra puede tenerla el guardián o la persona que trabaja en el museo. Debemos pues tomar la obra de arte como aquellos que la experimentan y la gozan, pero también la muy invocada vivencia estética pasa por alto lo cósico de la obra de arte. La piedra está en la arquitectura, la madera en la obra tallada, el colorido está en el cuadro, la voz en la obra hablada, el sonido está en la música. Lo cósico está tan inconmovible en la obra de arte que deberíamos decir al contrario, la arquitectura está en la piedra, la obra tallada está en la madera, el cuadro está en el color, la obra musical está en el sonido. Se replicará que esto es obvio, cierto, pero ¿qué es esto cósico obvio que hay en la obra de arte? Y así va preguntándose Heidegger por las cuestiones de qué hace al arte ser arte, ¿no? Pero después va a entrar al análisis justamente de, digamos, lo que es la poesía, ¿no? Ya como, eh, digamos, una de las manifestaciones más elevadas de lo que es el arte, ¿no? Y cuando piensa ya en la poesía como, eh, como una de las manifestaciones más elevadas o quizá la más elevada de el arte, pues va a recurrir justamente al compañero Hölderlin, ¿no? Dice Heidegger, ¿por qué he escogido a la obra de Hölderlin con el propósito de mostrar la esencia del arte y en particular la esencia de la poesía? ¿Por qué no Homero o Sófocles? ¿Por qué no Virgilio o Dante? ¿Por qué no Shakespeare o Goethe? En las obras de estos poetas se ha realizado la esencia de la poesía tan ricamente o aún más que en la creación misma de Hölderlin, tan prematura y bruscamente interrumpida. Puede ser. Sin embargo, solo es Hölderlin el escogido. Pero, ¿es posible deducir de la obra de un único poeta la esencia general de la poesía? Lo general, es decir, lo que vale para muchos,
Solo podemos alcanzarlo por medio de una reflexión comparativa. Para esto es necesario la muestra del mayor número posible de la multiplicidad de las poesías y géneros poéticos. La poesía de Hölderlin es solo un ente, una entre muchas. De ninguna manera basta ella sola como modelo para la determinación de la esencia total de la poesía. Por eso nuestro propósito ha fracasado en principio, si entendemos por esencia de la poesía lo que se contrae por el concepto general y que vale igualmente para toda obra poética. Pero esto en general, que vale igualmente para todo particular, es siempre lo indiferente, aquella esencia que nunca puede ser esencial. Buscamos precisamente lo esencial de la esencia que nos fuerza a decidir si en lo venidero tomamos en serio la poesía y cómo, si junto obtenemos los supuestos para para mantenernos en el dominio de la poesía y cómo. Hölderlin no se ha escogido porque su obra, como una entre otras, realice la esencia general de la poesía, sino únicamente porque está cargada con la determinación poética de poetizar la propia esencia de la poesía. Y aquí está la clave del análisis heideggeriano y de otros que han hecho sobre Hölderlin. Hölderlin no realiza, como dice Heidegger, la esencia general de lo poético, pero sí poetiza esa esencia. Eso que se nos presenta como esencial en el lenguaje poético es poetizado por el propio poeta, y eso es algo inédito en la historia del pensamiento occidental, tanto desde la filosofía como de la propia reflexión estética, y por eso es tan poderosa la obra de este autor, ¿no? Dice entonces, Hölderlin es para nosotros, en sentido extraordinario, el poeta de los poetas. Por eso está en el punto decisivo. Solo que poetizar sobre el poeta no es señal de un narcisismo extraviado y a la vez la confesión de una carencia de plenitud del mundo. Poetizar sobre el poeta no es un exceso desconcertante, algo tardío, un final. La respuesta es la siguiente. Es indudable que el camino por el que logramos la respuesta es una salida. No podemos aquí, como sería necesario, exhibir cada una de las poesías de Hölderlin en un recorrido completo. En vez de esto, solo reflexionaremos en 5 palabras guías del poeta sobre la poesía. El orden determinado de estos motivos y su conexión interna deben poner ante los ojos la esencia esencial de la poesía. En una carta a su madre, en enero de 1799, Hölderlin llama a la poesía la más inocente de todas las ocupaciones. ¿Hasta dónde es la más inocente? La poesía se muestra en la forma modesta del juego, sin trabas, inventa su mundo de imágenes y queda ensimismada en el reino de lo imaginario. Este juego se escapa de lo serio, de la decisión que siempre de un modo o de otro compromete. Poetizar es por ello enteramente inofensivo e igualmente es ineficaz, puesto que queda como un hablar y un decir. No tiene nada de la acción que inmediatamente se inserta en la realidad y la transforma. La poesía es como un sueño, pero sin ninguna realidad, un juego de palabras sin lo serio de la acción. La poesía es inofensiva e ineficaz. ¿Qué puede ser menos peligroso que el mero lenguaje? Al llamar a la poesía la más inocente de las ocupaciones, todavía no hemos concebido su esencia, pero al menos indicamos por dónde debemos buscar. La poesía crea su obra en el dominio y con la materia del lenguaje. ¿Qué dice Hölderlin sobre el lenguaje? Oigamos una segunda palabra del poeta. En un bosquejo fragmentario que data del mismo tiempo, 1800, que el citado pasaje de la carta, dice el poeta. Pero el hombre vive en cabañas, recubriéndose con un vestido recatado, pues mientras es más íntimo, es más solícito y guarda su espíritu, como la sacerdotisa la flama celeste, que es su entendimiento. Y por eso se le ha dado el albedrío y un poder superior para ordenar y realizar lo semejante a los dioses, y se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes del lenguaje para que con él cree y destruya, se hunda y regrese a la eternamente viva, a la maestra y madre, para que muestre lo que es.
que ha heredado y ha aprendido de ella lo que tiene de más divino, el amor que todo lo alcanza. Fíjense cómo Holderlin dice, es la más inocente de todas las actividades, pero luego nos va a decir, es la más peligrosa de todas las actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lleva a las cimas del lenguaje. Nos dice Heidegger, el lenguaje, el campo del más inocente de los bienes, es al mismo tiempo el más peligroso de los bienes. Y aquí no hay paradoja, ¿no? No hay contradicción en Hölderlin. Al revés, nos estamos dando justamente la esencia de lo que él considera que es el lenguaje. Ya Lord Chandos en su famosísima carta sobre el lenguaje había anticipado algo así, ¿no? Nos dice, ¿cómo se reconcilian ambas frases? Dejemos estas primeras preguntas y reflexionaremos en tres cuestiones previas. ¿De quién es el lenguaje un bien? ¿Hasta dónde es el más peligroso de los bienes? ¿En qué sentido es en general un bien el lenguaje? Fijémonos desde luego en qué lugar está la palabra sobre el lenguaje, en el bosquejo de una poesía que debe decir quién es el hombre, a diferencia de otros seres de la naturaleza. Se nombran la rosa, el cisne, el ciervo en el bosque. En el contraste de la planta frente al animal empieza el citado lenguaje, pero el hombre vive en cabañas. ¿Quién es el hombre? Aquel que debe mostrar lo que es. Mostrar significa, por una parte, patentizar y por otra, que lo patentizado queda en lo patente. El hombre es lo que es, aún en la manifestación de su propia existencia. Esta manifestación no quiere decir la expresión del ser del hombre suplementario y marginal, sino que constituye la existencia del hombre. Pero, ¿qué debe mostrar el hombre? Su pertenencia a la tierra. Esta pertenencia consiste en que el hombre es el heredero y el aprendiz de todas las cosas que nos han mostrado los celestes. Y así se sigue Heidegger, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está dando Hölderlin y qué es lo que nos dan los intérpretes? Entre ellos uno de los más relevantes, sin duda, Heidegger? Bueno, lo que nos están diciendo es que la única manera de ser auténticamente en el mundo es desplegando nuestra capacidad de lenguaje, pero el lenguaje es símbolo. El lenguaje es signo articulado que representa más allá de sí mismo. Y esa representación más allá de sí mismo implica un diálogo permanente. Por eso, para Hölderlin, la idea del lenguaje se da solo en comunidad. Solamente existimos en tanto que dialogamos. Esta idea de un hombre, una persona sentada en una isla que reflexiona y se ve a sí misma y que está ahí, lucubrando, pues es imposible, porque el lenguaje siempre es diálogo, porque el lenguaje siempre es comunicación, siempre es relación dialógica. Somos en tanto que aprendimos un lenguaje. El lenguaje es previo a la existencia, en este sentido dicho. Es cierto, en el momento, nos dice Nicole en el texto que le citaba, en el momento en que surgió la primera palabra, debió haber una especie de conmoción universal, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje constituye lo plenamente humano. Ahí es donde nos realizamos, ahí es donde vivimos, ahí es donde imaginamos, soñamos, lloramos, nos alegramos, amamos, nos desplegamos en la naturaleza, dominamos, articulamos, ¿no? No hay nada fuera del lenguaje, piénsenlo así, ¿no? Un gran maestro, el doctor Luis Villoro, nos decía, ¿no? Intenten pensar sin palabras. Es algo imposible, ¿no? Intenten sentir sin palabras, es imposible. Aunque hay una especie de intuición natural, nos paramos frente a un cuadro y nos conmueve y nos hace sentir algo, de inmediato lo traducimos a algo que podemos nombrar. La propia cosidad, como nos dice Heidegger del cuadro, nos lleva a una relación lingüística con la realidad todo el tiempo. Hay otros profesores, ¿no? Que nos decían, un día hagan el ejercicio, escriban todas las palabras de las cuales auténticamente conozcan el significado y que las puedan usar de manera, digamos, eficaz en el mundo, como usuarias y usuarios del lenguaje, y cuando terminen de hacer la lista, esos son ustedes, es el mejor espejo que van a tener en la vida, ¿no? Porque las palabras son como ventanas, ¿no? No somos más que lo que hablamos y nuestro límite está allí, pero también nuestra infinita posibilidad de ser. De ahí que Nicanor Parra, Vallejo, y todos los demás grandes poetas que hemos tenido en lengua castellana, por ejemplo,
pues hablen del lenguaje desde esta vocación poetizante de la poesía, ¿no? Bueno, me voy a seguir con la lectura de esto y seguiré con los comentarios. Ya casi termino el texto. Dice, la palabra patria aparece repetidamente en Hölderlin y exige una lectura cuidadosa. No designa un nacionalismo cerrado ni la celebración de una identidad étnica. La patria es el lugar donde una comunidad podría aprender a habitar libremente y precisamente por eso todavía no está plenamente realizada. Es memoria de una pertenencia y tarea de futuro. Hölderlin ama los ríos y los pasajes de Suabia. Suabia es donde nació, era un lugar chiquitito, ¿no? Ahí donde les comentaba. Y, y bueno, nace allí y luego se va a diferentes lugares, va aprendiendo y luego regresa, ¿no? Hölderlin termina en la locura, ¿no? Ya lo veremos. Dice, es memoria de una pertenencia y tarea de futuro. Hölderlin ama los ríos y paisajes de Suabia, pero sabe que lo propio solo se descubre en diálogo con lo extranjero. Su patria poética está atravesada por Grecia, Francia, el cristianismo, los viajes y las traducciones. Es una patria abierta por la relación no defendida mediante la pureza. Esta concepción conserva la energía de la Revolución Francesa, aunque ya no confía en la aceleración voluntarista de la historia. La libertad no puede reducirse a destruir el antiguo orden. Necesita instituciones, educación y una nueva relación con la naturaleza y con los otros. El fracaso de la insurrección narrada en Hiperión muestra que el ideal revolucionario se traiciona cuando los seres humanos reproducen las mismas formas de dominio que pretendían abolir. Hölderlin no abandona la revolución, la somete a una exigencia más profunda. Una sociedad libre debe producir también sujetos capaces de libertad, es decir, capaces de reconocer límites, diferencias y vínculos. Su poesía madura responde mediante la forma. Odas, elegías e himnos adaptan metros griegos al alemán. Las frases se extienden, se interrumpen y desplazan sus elementos. La censura impide que la afirmación se cierre sobre sí misma. La sintaxis se vuelve política. Ninguna parte domina tranquilamente el conjunto. La parataxis obliga al lector a construir relaciones sin borrar su tensión. La comunidad imaginada comienza así en la organización del lenguaje. Y fíjense, aquí, Hölderlin, me voy a salir, este texto se los voy a compartir allí en el Classroom, lo voy a publicar allí en México Social y ahí les paso el enlace, ¿no? Pero aquí es bien importante entender que Hölderlin piensa en que, insisto, solamente en democracia es posible crear belleza. Y la democracia exige libertad, pero libertad de lenguaje. Por eso la censura le parecía monstruosa, ¿no? Hölderlin, sin embargo, se da cuenta de esto que está pasando con la Revolución Francesa y se va a dar cuenta, pues, de que hay una barbarie, ¿no? El directorio, el terror de Robespierre y compañía, pues sí, sí le escandalizan. Y de hecho, Hölderlin va a llegar a decir, ¿no? Que siempre que el Estado ha pretendido hacerse pasar por el cielo, ha terminado convirtiéndose en el peor de los infiernos, ¿no? Nietzsche más adelante lo va a refrasear y va a decirnos que justamente el Estado es el más frío de los monstruos fríos, ¿no? Bueno, para Hölderlin, esta idea de que cuando el Estado pretende hacerse pasar por el cielo en la tierra, pues termina siendo, insisto, el peor de los infiernos acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dialogar. El diálogo funda la patria, nos va a decir en algún momento en sus poesías Hölderlin, ¿no? Y el diálogo fundante de la patria es el diálogo que permite la expresión más abierta y la construcción más acabada del lenguaje en tanto posibilidad de existencia. No sé si me estoy explicando. Es un poeta muy complejo y la verdad es que pues exige mucho de imaginación, mucho de capacidad intelectual, porque insisto, para Hölderlin no hay una diferencia sustantiva y esencial de filosofía y de poesía. Ah, miren, aquí nos hizo, gracias, Verónica. El texto de Roberto Calazo, Las bodas de Cadmio y Armonia, claro, se me está yendo el término bueno, el nombre de Armonia, ¿no?
Gracias, querida Verónica. Quien no conozca a Verónica Villarespe la tiene que leer, ¿eh? Gran maestra de la universidad, directora del Instituto de Investigaciones Económicas. Déjenme decirles, uno de sus libros, sobre la historia de la pobreza a mí me marcó y me ha determinado en mucho, influido en mucho en lo que yo estudio ahora sobre la pobreza. De verdad, es un privilegio, lo dije al principio, lo reitero, léanla, búsquenla. Síganla, de verdad es una de nuestras grandes maestras aquí en la UNAM. Bueno, les voy a compartir aquí esta presentación de, que ya no la voy a alcanzar a exponer toda, pero que, bueno, también la voy a poner ahí en el Classroom y la van a poder revisar, ¿no? Ahora, hay una pregunta que atraviesa toda la obra de Hölderlin, ¿no? ¿Por qué son necesarios los poetas en tiempos de penuria? Y la penuria hay que pensarla no solo como pobreza, ¿no? En términos de carencia material. En realidad, lo que pasa es que Hölderlin piensa que los seres humanos en su tiempo, y la verdad es que podríamos seguir pensando lo mismo ahora, vivimos en tiempos de penuria, pero esta penuria, insisto, es una experiencia histórica de una sensación de ausencia, y eso algunos lo explican mucho por todas las pérdidas que tuvo a lo largo de su vida Hölderlin, ¿no? Estas renuncias de las que yo le hablaba, la renuncia a la filosofía, la renuncia a su sed, la renuncia a tener una familia, bueno, renuncia a ser ministro, su mamá lo metió al seminario para que fuera ministro de culto, pero pues él sabía que ser ministro de culto pues lo iba a llevar al matrimonio, a los hijos, a tener una profesión en el sentido estricto del término y que eso le iba a impedir pensar libremente. Entonces, renuncia a todo esto y todas estas pérdidas se le van acumulando y proyecta su propia existencia hacia todo lo que percibe como el contexto general de la modernidad. Y por eso piensa que vivimos en tiempos de penuria, que no es otra cosa sino esto que dice acá, la experiencia histórica de la ausencia, dioses que se han retirado del mundo, una comunidad política fracturada y el sentido de la historia del futuro, el porvenir en comunidad, pues prácticamente sin ninguna garantía de posibilidad, ¿no? Esta pregunta, como dice acá, va a reaparecer en Heidegger. ¿Para qué necesitamos a los poetas, no? Hölderlin hace entonces que la poesía se pregunte por su propio ser, pero en ese sentido también por su propio poder. ¿Cuáles son los orígenes de la poesía? ¿Dónde están sus límites? ¿A dónde puede llegar? Y en ese sentido hay cuatro términos que las y los expertos en Hölderlin nos dice que nos permiten articular, digamos, su interpretación. El nombrar en primer lugar, ¿no? El nombrar no es un acto, digamos, de poder y autoridad solamente, como aparece en el Génesis. Recuerden ustedes que cuando en el Génesis Yahvé le dice a Adán, y tú te vas a enseñorear, y una de las tareas primordiales ¿qué les da Yahvé a Adán? Es nombrar, ¿se acuerdan? Dice, pues ahora le camínale y ponle nombre a todas las cosas, ¿no? Y así como les pongas tú, así se van a llamar. Bueno, esto en la teoría platónica del lenguaje es lo que las y los expertos van a denominar ahora como el determinismo semántico. El nombre le pertenece a la cosa, ¿no? Hölderlin está muy lejos de esto. En realidad, esa es la teoría del lenguaje de San Agustín, ¿no? El nombre, la teoría nominalista del lenguaje se le llama también en algunas otras perspectivas. Pero el nombrar en realidad es hacer presente. Si ustedes leen el Cratilo o Crátilo en Platón, se van a encontrar justamente esta discusión. Le pregunta uno de ellos, ¿no? De Hermógenes y Crátilo está el debate y luego se mete ahí Sócrates, ya ves que se metía en todas, ¿no? Y de Hermógenes y Crátilo están discutiendo y se preguntan uno al otro, bueno, a ver, ¿es posible, con base en lo que me estás diciendo, que yo en la mañana le llame caballo al caballo y luego en la tarde al caballo le llame perro? Pues el otro le dice, sí, claro que lo puedes hacer, ¿no? Y entonces, ¿cómo nos vamos a entender? Le dice el otro, ¿no? No conviene más, les dice Sócrates más adelante, que así como cortar un árbol requiere a alguien que conozca las líneas de los árboles y las vaya cortando y segmentando de la manera apropiada, ¿no sería que así debe funcionar el lenguaje, que los nombres sean los correspondientes a la cosa? Y le dice, no, espérate, ¿no? Y luego Gorgias y Protágoras en sus propios diálogos van a tener su propia teoría del lenguaje
que es el indeterminismo semántico, es decir, hay una arbitrariedad en el lenguaje. Le podemos llamar como se nos pegue la gana a las cosas, ¿no? Siempre y cuando estén en el código de interpretación de lo que podemos entender unos de otros. Si no, no podría haber nuevas palabras, ¿no? No podríamos inventar nuevos términos. No habría sentido de las palabras o no habría un doble sentido en el lenguaje, ¿no? Si es que hubiese este determinismo. Entonces, para Hölderlin, que conocía muy bien de estas discusiones, nombrar es hacer presente al mundo, es hacer presente la existencia vía justamente la construcción lingüística y simbólica de la realidad. Ahora bien, la poesía también permite medir, pero medir no en el sentido geométrico o matemático, sino en el sentido de habitar la distancia que nos separa de los clásicos, ¿no? Esta ida y vuelta a Grecia que les decía, tiene que ver con estas distancias que establecemos entre aquello que nos permite cuestionarnos y ponernos frente al espejo crítico de la existencia. Habitar la distancia es habitar justamente eso que nos hace distintos, pero posibilitando el diálogo y la comunidad con la extranjería, por ejemplo, ¿no? Albert Camus, pensando en estas cosas, nos va a decir, a final de cuentas, todos somos extranjeros, ¿no? Porque en realidad radicamos en una patria común que es el lenguaje. ¿Qué otro concepto? Pues el recordar, rememorar, porque recordar permite justamente fundar lo que permanece, pero ese fundar no es un establecer, sino un ir al origen. Es decir, no es que yo determino lo que está allí al principio, sino que reconozco la imposibilidad misma de conocer el principio. Y el principio es aquello de lo cual todo lo demás parte. Pero si el principio es eterno, entonces en realidad no hay principio, ¿no? Es por eso que, si lo pensamos, les decía al principio, estas pueden ser palabras de cualquier astrofísico contemporáneo, ¿no? Piensen en el Big Bang, ¿no? Hay gente que se quiebra la cabeza y ¿qué había antes del Big Bang? Pues es absurda la pregunta, porque antes del Big Bang no había nada. ¿Por qué? Porque el tiempo y el espacio son una misma cosa. No es una teoría, es un hecho científico eso, ¿no? Este, vaya, por eso se le quedó el nombre de teoría del Big Bang, pero en realidad el Big Bang es un hecho científico, es un hecho comprobado, sí ocurrió. Pero si ocurrió, ocurrió en ninguna parte porque no había espacio antes del Big Bang. ¿Sí me explico? Es más, no hay la posibilidad de pensar un antes del Big Bang porque el Big Bang crea el tiempo. Así de complejo es la perspectiva que nos dan este tipo de autores, sin saber del Big Bang, por supuesto, ¿no? Pero lógicamente deducen que hay una imposibilidad de llegar al origen de todo, ¿no? Porque el origen en cuanto tal es impensable, pero el rememorar nos hace pensar justamente en esa finitud y en este ser para la muerte que nos anuncia Heidegger, ¿no? La idea de la finitud, la idea de la contingencia, esta reconciliación que todo el tiempo está buscando Hölderlin, de lo particular, lo individual, lo universal, es esta reconciliación total con la que luego pues, se va a distanciar de Hegel, ¿no? Hegel piensa que sí hay una posibilidad de reconciliación absoluta y por eso piensa en el Estado y en un Estado monárquico, ¿no? Hölderlin al revés, dice, no, pensemos en la democracia, porque la democracia nos sitúa en un estar abierto a las cosas. Y estar abierto a las cosas es estar abierto al lenguaje. Fíjense qué importante lo último, el callar, ¿no? Wittgenstein, pensando en estas cosas, y lo dice así, va a plantear aquella tremenda frase que nos dice en el Tractatus Lógico-Philosophicus, ¿no? De lo que no se puede hablar es mejor callarse. Es decir, aceptar la retirada del lenguaje. Hay una parte insondable, hay una parte innombrable de la existencia a la cual no podemos llegar ni siquiera a través del lenguaje, pero sí de la poesía. Y por la poesía presentirla, no nombrarla, no determinarla, sino simplemente tener este presentimiento de que allí está la totalidad y que ahí se realiza, pues desde luego, el terreno de lo divino, el terreno de lo simbólico profundo, ¿no? Ahora bien, qué es lo que nos va a decir? Me voy a brincar esto de lo cual ya hablé, ¿no? Y bueno, en estos recorridos en los que está Hölderlin, va a llegar a su a su otro gran motivo, ¿no? Ya hablé de Grecia, ya hablé de Diótima, ¿no? Este amor imposible que tiene por su sed.
y que lo lleva a una noción de la pérdida, pero también del amor y que le da uno de sus grandes motivos poéticos. Pero luego viene también la idea de la revolución, que se sintetiza en aquel poema en el que se habla de la muerte por la patria, ¿no? Para Hölderlin, la revolución, particularmente la revolución francesa, que es la que le toca ver, percibir, enterarse, ¿no? Dialogar con sus actores, le lleva a tres conceptos fundamentales: libertad, comunidad y belleza, que para Hölderlin no están separados, no pueden pensarse de manera inconexa. Hay un entusiasmo republicano. Hölderlin se declara abiertamente demócrata y republicano. Hay una idea de la comunidad como una posibilidad de fraternidad. Para Hölderlin, el principal valor, mejor dicho, planteado por la revolución, sí es la libertad, sí es la igualdad, pero sobre todo Hölderlin pensaba que la clave de realización concreta histórica de la revolución era la fraternidad, el más olvidado de los valores de la revolución. La fraternidad, este fraternis, ¿no? Este fraternitas de latín, este hermanamiento de los que somos distintos, es lo que le permitiría a la democracia pervivir. Por eso nos dice, la democracia requiere sujetos capaces de ejercer la libertad, y esa libertad solo se ejerce a través de la potencia creadora del lenguaje poético. No hay democracia posible sin poesía, dicho de otra manera, ¿no? En términos de Hölderlin, y me parece que está bastante acercado a la realidad. Por supuesto, ante la violencia desatada por la revolución y la barbarie, ¿no? El terror, la decapitación de personas, eso le horroriza a Hölderlin y se da cuenta de que pues, no está tan bien la cosa, se desencanta, pero al mismo tiempo mantiene la esperanza de que a través de que ya se abrió el debate, de que ya hay opinión pública, de que ya se puede debatir en los cafés, de que ya se puede decir en las universidades todo aquello que antes estaba prohibido decir, nos dice que la belleza es la condición de posibilidad de una reconciliación en el futuro. La idea del porvenir está mediada por la capacidad de crear belleza. Y otra vez, belleza en Hölderlin es verdad y es bondad. Por lo tanto, capacidad de fraternidad. Y en esta, digamos, triada de nociones, porque no son conceptos como tal los que maneja Hölderlin, sino figuras, lo que va a decirnos es que el poema va a conservar la promesa sin ocultar una herida histórica, la herida de la violencia, la maldad, porque Hölderlin no es un ingenuo, pues, ¿no? Sabe que los seres humanos somos capaces de maldad, de herir, de humillar, de dominar. Frente a eso se revela, ¿no? La herida histórica permanece, este vulnerabilis, ¿no? Del que nos hablan los autores, la vulnerabilidad entendida como una herida permanente, como una herida abierta. Por eso la vulnerabilidad indica un estado, una forma de estar en el mundo en el cual puedes ser víctima, ¿no? En el cual puedes recibir daño, se te puede hacer daño. Esencialmente eso significa ser vulnerable, ¿no? Y esta vulnerabilidad, entonces, queda allí siempre como herida histórica, pero el poema es capaz de superar esa herida y mantener la promesa viva. Por eso el poema es la síntesis de la posibilidad del futuro, dicho de otra manera, ¿no? Y esa posibilidad de futuro fraterno, libre, de igualdad, es solamente o será solamente en la medida en que la poesía tenga un lugar privilegiado en nuestras existencias, ¿no? ¿Qué es lo que va a estar además, no? Bueno, hace viajes, ¿no? Insisto, Hölderlin se va moviendo, va a Jena, en esta era la universidad, la de Jena. Insisto, ahí dieron clases Schopenhauer, ahí dio clases, este, Hegel, ¿no? El propio Nietzsche, ¿no? Es habilitado como Dotzent, profesor. Y bueno, ahí se acerca a los clásicos, pero los saca de ese centro aurático de prácticamente sacralidad en la que los había ubicado tanto el medioevo como el Renacimiento. Y en ese sentido va a tener a dos autores enfrente: Schiller, su gran amigo, ¿no? Que, insisto, fueron juntos, vivieron juntos en el seminario. Y lo que va a hacer Schiller es tener una relación de admiración y dependencia siempre con Hölderlin, ¿no? Va a publicar poemas y va a fungir mucho como su tutor. Fichte, lo gran filósofo, el fundador del idealismo alemán, va a intensificar
la pregunta de él, ¿no? ¿Cómo pensar la unidad sin borrar la diferencia? Es la gran impronta de la filosofía y la poesía de este tiempo. ¿Cómo lograr la unidad de lo diverso? ¿Cómo lograr la reconciliación en una totalidad que no se cierre, en una totalidad que se mantenga abierta, no en una espiral ascendente como es el pensamiento hegeliano, sino en una especie de helicoidal que nunca se cierra y que nunca termina de estar totalmente abierta y nunca termina un lugar a donde debe llegar, ¿no? El lugar al digamos que para Holderlin y sus, digamos, más cercanos autores que compartían su visión, el futuro no tiene un punto de llegada, ¿no? No sé si me explico en eso. La libertad y la democracia son tan seductores para ellos, en tanto idea, porque no nos dan un destino a dónde llegar. La democracia y la libertad se realizan todos los días, se construyen todos los días, se defienden todos los días porque no tienen un contenido específico. La democracia como régimen, como modo de vida políticamente organizada, en Hölderlin y en otros, no tiene una finalidad, no es un punto al cual aspiramos estar, sino la plataforma y el universo que nos permite el despliegue de la belleza y el lenguaje. Por eso muchos definen ahora la democracia como el discurso de todos los discursos posibles, excepto aquel que atenta contra la propia democracia, ¿no? ¿Qué le representa Suzette Gontard, aunque ya hemos hablado de ella? Bueno, pues representa las ideas del amor, la educación, la separación, ¿no? No es solamente una clave biográfica en la obra de Hölderlin, ¿no? Va a encarnar la relación y la posibilidad de unidad de la belleza sensible, es decir, aquello que percibimos, ¿no? Esto que nos encanta a la vista, que nos genera placer al momento de percibirlos en el olfato, en el gusto, en el tacto, ¿no? En la vista, en el oído. Todo esto que tiene una materialidad concreta, en tanto que percibimos por los sentidos, es a la vez educación del deseo y a la vez esperanza comunitaria. Proyecta el amor individual al amor colectivo y eso es una cosa novedosísima en la modernidad poética, ¿no? Porque la figura literaria, como dice, va a exceder a la persona. Es la creación patente del personaje. Y en ese sentido, pues hay una nueva construcción psicológica del personaje en tanto que es capaz de encarnar símbolos es capaz de encarnar ideales, valores, principios de actuación de vida y por supuesto también una concepción del pensamiento, una concepción de cómo desplegamos nuestra capacidad de estar en el mundo, ¿no? Va a viajar a Bordeaux, regresa a pie caminando desde Bordeaux, ¿no? Porque pues, está una crisis tremenda ahí, se le muere su sed, ¿no? Y eso lo lleva a una crisis muy fuerte que en 1806-7 lo tienen que hospitalizar, ¿no? Porque pues enloquece, literalmente, ¿no? Va a estar un año en un psiquiátrico, ahí pues vive tormentos, cosas terribles en Tubinga, y, y sale de ahí más o menos rehabilitado, ¿no? Y sigue publicando poemas, ¿no? Literalmente ahí sí que Hölderlin sigue escribiendo poemas hasta el último día de su vida, pero ya no son estos poemas poderosos, tremendos, de esta capacidad poética que habíamos visto, pues son más de estos poemitas ahí técnicamente bien hechos, ¿no? Algunas reflexiones, algunas elegías sueltas, que incluso es interesante porque los va a firmar con diferentes nombres, ¿no? Scardanelli es uno de los que más usa pero pues le ponía nombres ahí raros, ¿no? A algunos ni los firmaba o nomás les ponía algunas iniciales que no correspondían con su nombre. Y eso habla pues justamente de este extravío ya de la mente brillantísima que había tenido Hölderlin y que lo ubica como uno de los grandes sujetos trágicos, ¿no? El otro pues es Nietzsche, ¿no? Que también en su locura pues termina en el abandono total, ¿no? En Hiperión, esta novela plantea lo que algunos denominan, siendo expertos en Hölderlin, la unidad imposible, ¿no? Tiene una unidad imposible hasta este momento. Va a reincorporar todos estos elementos que hemos estado hablando en una sola trama que se despliega a lo largo de toda la narración.
Es una conciencia que se escribe en esta autoconciencia y en esta autopercepción de que está haciendo poesía sobre la poesía, ¿no? Va a recuperar la idea griega, va a plantearla como una posibilidad de recuperación en tanto espejo crítico de la modernidad, pero también como anticipación de la ruina de la modernidad, porque él ya está percibiendo esto que les decía, el estado que se nos presenta como la realización del cielo, en realidad es la materialización del infierno en la tierra. Cuidado con esto, ¿no? La belleza va a ser el vínculo universal que nos permite reconciliar a todos estos contrarios y la historia concreta, material, que a diferencia de lo que pensaba Hegel, iba a posibilitar la concreción del espíritu absoluto en la Tierra, pues en realidad la historia lo que nos hace es desmentir una y otra vez el ideal. Este retorno cíclico del que nos hablaba Heráclito, en realidad ante lo que nos pone, nos dice Hölderlin, es ante el desmentido constante de la historia. La historia no avanza hacia una realización perfecta, sino antes bien la historia lo que hace es desmentir o mejor dicho, a partir de las pasiones humanas, a partir de todo aquello que implica maldad, violencia, traición, degradación de lo humano, decadencia, es lo que materialmente se realiza. Pero entonces, ¿qué sigue? Pregunta Hölderlin, ¿no? Bueno, sigue la naturaleza como posibilidad. Por eso la naturaleza, insistiré una y otra vez, para Hölderlin, para los románticos, no es el telón de fondo donde ocurren las cosas. La naturaleza es lo que posibilita la realización de la historia y la cultura. Y si es así, entonces lo que tendríamos que hacer es no reconciliarnos con la historia, con la primacía del concepto y la idea, como ocurre en Hegel, sino que hay que reconciliarnos con aquello que nos vuelve al mundo de lo natural, al mundo de lo físico, esta physis griega, ¿no? Esta realización corporal y natural. Por eso a Hölderlin le encanta la escultura de los griegos, ¿no? Porque en la escultura griega está el ideal de belleza físico que es proyección del ideal intelectual y emocional de los griegos. Es decir, en la escultura griega se realiza la potencia del espíritu humano. No es solamente pues, que estén bien fuertotes y se vean bien, bien hermosas y hermosos, ¿no? Se trata antes bien de que esa belleza refleja el mundo perfecto de las ideas. Así como el cuerpo humano tiende a lo perfectivo entendido de acuerdo con la Real Academia bueno, no real, ¿no? De acuerdo con la Academia Española, de la lengua española, lo perfectivo es lo que tiende a lo perfecto, lo que tiende a dar perfección, ¿no? Bueno, pues a eso aspiraron los griegos, pero lo lograron, nos dicen Hölderlin y otros más, porque buscaron la reconciliación con el mundo natural. El naturalismo de los presocráticos, por eso les fascina, les seduce tanto a estos autores, porque nos lleva de vuelta al origen. ¿Cuál origen? Pues el origen que no conocemos, que es imposible de ser conocido, pero que nos anuncia la entrada al mundo del lenguaje, ¿no? Bueno, creo que ha sido una sesión muy densa. Voy a dejar de compartir acá. La presentación tiene mucho más, pero ya no me va a dar tiempo. Son 10:46.